Hicimos una cena en nuestra casa, que es su casa, con nuestros vecinos de ahí de la cuadra. Entonces vinieron estos vecinos, teníamos casa llena, estábamos cenando ahí. Y ya saben, llegó esta dinámica en donde estaban todas las mujeres adentro y todos los hombres al lado del asador, viendo el carbón, meditando en la eternidad, diciendo: ya aprendió, ya aprendió, ya agarró. Qué agusticidad, ¿verdad? Sí, qué agusticidad. Ese momento, ¿no? Y estábamos todos los hombres allá afuera. Y se propició una plática de mucha bendición, una plática acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la fe. Y un amigo en particular que quiero mucho me hizo esta pregunta y lo dijo de esta manera y lo puse así, ¿no? Y es el título de mi serie. Me dijo él: oye, igual la verdad, dime la verdad. Ya, sí, en serio. Y yo: ok, ¿qué onda con la Biblia? O sea, ¿qué onda con la Biblia? O sea, si es verdad o no es verdad. Y estuvo una plática súper buena esa noche. Imagínense que la carne ya estaba lista y nosotros seguíamos allá afuera. Y yo le dije: oye, ya va a ser chicharrón esto. O sea, necesitamos ya meterlo. Y me dijeron: no, espérate. Yo ya no podía esperar porque ya estaba seca la carne. Y luego, bueno, métela, que todos cenen, pero nosotros le seguimos aquí afuera. Fue muy buen tema. Y de esa pregunta que él me hizo, surgió en mi corazón la idea de hacer una serie de conversaciones como estas. ¿Qué onda con la Biblia? Así que la serie se llama ¿Qué onda con? Y hoy vamos a ver la Biblia, y los próximos fines de semana vamos a ver otros temas. ¿Qué onda con otra cosa? ¿Qué onda con otra cosa? Y la intención es hacerlo muy conversacional y hablar sin filtros acerca de esto. Así que estoy emocionado, estoy contento, la verdad estoy muy apasionado por lo que vamos a estar viendo estos fines de semana. Y pues vamos a hablar temas a lo mejor muy crudos. Quizá vamos a romper ciertos tabús. Quizá voy a sacar preguntas o cuestionamientos que a lo mejor muchos tienen, pero nadie se anima a sacarlos. A lo mejor ciertas dudas, a lo mejor cierto problema que me dan ciertos y aquí lo vamos a hablar, por eso le digo, sin filtros, ¿ok? Así que quiero orar para poner en manos de Dios esta serie, pedirle a Dios que nos ayude a no salir ateos de aquí. No se crean. Y no se me preocupe. Vamos a orar. Yo estoy seguro que Dios va a fortalecer nuestra fe en estos días. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu palabra y te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos que esta serie pueda ser de bendición, que esta serie pueda ensanchar nuestra capacidad de fe y nuestra perspectiva acerca de ti, de la realidad de tu palabra y de tu obra en nosotros, Señor. Te damos a ti toda la gloria y te alabamos en el nombre de Jesús. Y si alguien está contento el día de hoy, puede hacer un poco de ruido aquí en la casa. Yo quiero empezar hablando de esto y quiero animarlo a estar expectante con lo que vamos a decir, a abrir su corazón, quizá no a tener prejuicios y a estar con toda la atención. Sí le voy a decir que se necesita mucha atención porque estoy tratando de resumir horas y horas, casi quiero decir meses, quizá años de estudio en 45 minutos. Así que necesito que podamos estar atentos con lo que voy a decir, pero quiero empezar diciendo esto. Una de las ideas más comunes cuando se habla de la espiritualidad o la religión es que nosotros abrazamos una creencia, y voy a decirlo así, como una fe ciega. Es como, tú cree, no dudes, cree con todo, pero no preguntes y no investigues, porque si preguntas o investigas o tienes dudas, entonces le estás fallando a Dios, porque preguntar es lo opuesto a la fe. No sé si alguien lo ha escuchado o lo ha sido enseñado así. Venimos de hecho de un periodo de 1000 años conocido como el oscurantismo, en donde esta era la idea predominante. Ni se te ocurra cuestionar a Dios, a la iglesia, a nadie. Tú no puedes preguntar, tú nada más tienes que creer, una fe ciega y punto. Y si preguntas, a la hoguera. Literal, así fue en aquella temporada. ¿Por qué el cielo será azul? Híjole, dudaste de Dios y preguntaste algo, a la hoguera. Y fue la temporada de la humanidad más inútil, en el sentido en el que pues la humanidad no avanzó. O sea, nadie avanzaba porque nadie podía cuestionarse nada, por lo tanto no podíamos crecer. Pero yo quiero decirle algo. Número uno, hacer preguntas o tener dudas no ofenden a Dios. Quiero que usted lo sepa el día de hoy y se quite esa carga de los hombros. Marcos 9:22 habla de un padre que tiene un hijo enfermo y está buscando a Jesús para un milagro. Y si me ayudan en pantalla, dice:
este padre le dice a Jesús: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: ¿cómo que si tú puedes? Así como que, ¿en serio? ¿Crees? Me preguntas si puedo, como dicen, claro que puedo. Y luego Jesús le dijo: todas las cosas son posibles para el que cree. Y luego dice: y al instante el padre del muchacho gritó y le dijo: creo, ayúdame en mi ¿qué? Incredulidad. Y Jesús no le dijo: no, si tienes incredulidad, entonces olvídate. Cuando creas bien, entonces vienes, ¿no? Le dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús le dio el milagro que él estaba esperando. Y quiero pensar yo que ese milagro justamente ayudó en su incredulidad, afirmó su fe. Jesús no se escandalizó, Jesús no se sintió ofendido porque este hombre haya sido honesto al expresar un grado de incredulidad en su corazón. Así que número uno, no tengamos este tabú de que las preguntas o las dudas son cosas que hacen encender la ira de Dios o algo semejante. Número dos, yo quiero enseñarle algo que dice la Biblia que a mí me fascina. Oye, pero yo tengo mi fe y no quiero cuestionarla y no me cuestiones y etcétera. Y sabes que es que debe ser fe ciega. Pedro, el apóstol Pedro, enseña todo lo opuesto acerca de no cuestionar y acerca de no rascarle un poquito a la escritura. Mira el libro de Pedro, aquí nos dice, 1 de Pedro 3:15. Pedro le dice a la iglesia: honren en su corazón a Cristo como el Señor. Y fíjese bien esta palabra: y estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué está diciendo Pedro? Si alguien tiene duda acerca de la fe de ustedes y le viene a preguntar, usted no le diga: no, tú solo cree. Usted no le diga: no preguntes. Dice Pedro: tienes que estar preparado para poder responder la razón, o usando la razón o el raciocinio, ¿por qué crees lo que crees? Así que Pedro nos está invitando como iglesia a no abrazar una fe ciega, sino que con nuestra razón abrazar la verdad de la Biblia, estudiarla, investigarla, profundizar en ello y tener respuestas a todas nuestras preguntas. No tiene nada de malo tener preguntas, pero le quiero decir algo: busque la respuesta, no se quede en la pregunta. Así que una vez, nada de fe ciega, nos preparamos cuando nos piden la razón de lo que creemos. Así que una vez diciendo esto, quiero ponerle los siguientes argumentos, la lista de argumentos que en lo personal me han hecho dudar totalmente acerca de la Biblia. Así que ahí están numerados. No hay. Le quiero traer seguridad y tranquilidad con esto. En realidad, tengo la oportunidad de tener 14 años estudiando este libro de pasta a pasta, profundizando, cuestionando, usando un análisis crítico, estudioso, etcétera. Y a lo largo de estos años, en realidad, y a lo largo de estos años también escuchando a gente que refuta la fe, que refuta la Biblia, ateos, escépticos, otros religiosos, etcétera. Después de 14 años, en realidad, no ha habido nada realmente que me haya movido ni un solo pelo de la cabeza, que me haga dudar de la escritura. De hecho, todo lo contrario. A medida que sigo estudiando, a medida que sigo leyendo, que sigo cuestionando, lo único que logro es fortalecer mi fe en la palabra de Dios. Así que quiero decirle esto: la Biblia es un libro confiable, es un libro autoritativo, es un libro veraz que pasa la prueba de estudio y de análisis. Por favor, si usted cree que llevamos 2000 años teniendo una fe ciega, no solo ofende a los creyentes y a las eminencias teológicas a lo largo de la historia, también ofende a los académicos, ateos, escépticos, etcétera. O sea, básicamente es pensar que nadie se ha tomado el tiempo en 2000 años de estudiar un poquito la Biblia, ¿no? Y en realidad no es el caso. Después de 2000 años, un sinfín de personas se han dedicado a leer, a estudiar, y no solo creyentes teólogos, sino también gente atea que quiere refutar. ¿Sabe usted que en la historia hay personajes que han dedicado su profesión, sus credenciales, su preparación académica para refutar la escritura? Por ejemplo, Josh McDowell es un hombre que se dedicó
con todo un trabajo profesional y experto, se dedicó a refutar la Biblia como un libro mentiroso, y él se encerró, hizo su tesis, tiene un libro que usted puede conseguir que se llama Evidencia que exige un veredicto, que está de este grueso, y ese libro básicamente en donde él se metió a estudiar la Biblia, terminó su tesis y dijo: Dios es real, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y su palabra está más viva que nunca. Y transformó su vida y su corazón. Y Josh McDowell se convirtió en un apologista tremendo. Y ahí está el estudio de cómo él llegó a estas conclusiones desde una perspectiva atea y profesional y académica. Lee Strobel, otro hombre que ha tenido credenciales, premios y reconocimientos a nivel mundial por ser un hombre inteligente, por ser un hombre súper capacitado. Un día su esposa se convirtió a Cristo y este hombre dijo: no puede ser, mi esposa se va a volver una aleluya y un fastidio para mí, así que no voy a permitir que el cristianismo arruine mi matrimonio, así que me voy a dedicar en mi expertise, ¿verdad?, a refutar la Biblia y por una vez por todas desmentir toda esta leyenda de los cristianos. El cuate se metió a la Biblia y hoy en día es pastor y es un predicador de la palabra de Dios con toda su fuerza y con toda su fe. Y ellos tienen diferentes preparación académica, Josh McDowell o Lee Strobel. Tenemos otro hombre, Francis Collins. Él colaboró en el proyecto de descifrar y de dar toda la explicación del genoma humano, o sea, un científico impresionante. Y el hombre, viendo la evidencia científica, se convirtió a Cristo Jesús y tiene un libro que se llama El lenguaje de Dios, y es un promotor de la verdad de Cristo desde una postura científica. Y vamos a ver vez tras vez tras vez que cuando hay personas, hoy en la mañana escuchaba de un hombre, J.L. Morgan, y este hombre también fue un hombre que quiso refutar la escritura siendo un filósofo académico muy profesional, y una vez más, fue alguien que se convirtió al Señor y actualmente es un hombre que escribe teología, etcétera, etcétera. Entonces, vez tras vez vamos a ver esta dinámica, que cuando alguien se mete a este libro termina siendo transformado completamente por el poder de la palabra de Dios. Así que usted tenga la seguridad, usted tenga la confianza de que tiene un libro que académicos han puesto a prueba y no han llegado a una conclusión que pueda desmeritarlo o desacreditarlo después de 2000 años, ¿ok? Así que tenemos un libro veraz, tenemos un libro fiel. Ahora sí quiero entrar a los 5 argumentos más comunes que usan las personas para tratar de refutar la Biblia, y estoy seguro que por lo menos 2 de estos 5 usted ha escuchado, y me encantaría responder a estos argumentos con la finalidad de estar preparados, pero la finalidad de fortalecer nuestro corazón. ¿A alguien le interesa escuchar un poco de esto esta mañana? El primer argumento que muchos dicen para refutar la Biblia es el siguiente: es que la Biblia está escrita por hombres, ¿verdad? La Biblia fue escrita por hombres. Y cuando dicen esto, la Biblia fue escrita por hombres, hacen alusión a la idea de que, pues, como el ser humano es imperfecto, es probable que durante las transcripciones y las traducciones de la Biblia quizá haya algunas áreas que han sido transgiversadas, o que quizá algunos le agregaron un poquito de su cosecha, o quizá algunos fueron modificando algunos de los versículos o de las palabras de la Biblia para una conveniencia personal o con un propósito que no podemos saber. Entonces probablemente la Biblia contiene elementos transgiversados o épicos agregados con el fin quizá de elevar el contenido, pues, de la misma Biblia, ¿no? En otras palabras, como que han pasado tantos años, decía Rose, la del Titanic, y han pasado tantos años que, pues, prácticamente quizá sea probable que ha sucedido el efecto del teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan de ese juego? Que tú le decías algo a alguien y conforme avanzaba se iba descomponiendo el mensaje. Y este es un argumento que muchos dicen, y es así como que nos ponemos nerviosos porque, pues sí, la Biblia fue escrita por hombres, y la historia de México también, y la Constitución mexicana también, y tu acta de nacimiento también, que dice que eres hijo de tus papás, fue escrito por hombres. En realidad todo ha sido escrito por hombres, pero ponemos a la Biblia como que en una categoría de duda porque la escribió hombres, pero todo lo demás de la humanidad, pues no, ¿verdad? O sea, eso también lo escribieron los hombres. En realidad todo ha sido escrito por hombres.
Pero la Biblia en particular tiene el defecto de ser un libro escrito por hombres. Pero quiero decirle varios argumentos acerca de esto, ¿ok? Número uno, usualmente cuando alguien usa el argumento de que la Biblia fue escrita por hombres, probablemente en su mente o en su imaginación, esta persona se imagina a una o a dos personas escribiendo la Biblia en un cuarto oscuro, privado, de que nadie entre porque nosotros dos vamos a escribir la Biblia para toda la humanidad. Y entonces estos 2 o 5 hombres o una institución religiosa tiene acceso privado, exclusivo a la Biblia, y solo ellos, sin el conocimiento de nadie, tienen acceso a la escritura de la Biblia. Y le quiero decir, si fuera el caso, qué miedo, yo no le creería a la Biblia, se lo aseguro. Pero quiero decirle que nunca sucedió así. La transcripción de los manuscritos de la Biblia nunca fue una obra de 1, 2, 5 o 10 personas o de una institución en particular que de una manera aislada y privada llevaban a cabo las transcripciones. Quiero decirle que la transcripción de la Biblia realmente ha sido todo un proceso, que lo animo que si un día le interesa esto lo busque ahí en internet o compre libros acerca de esto. Es todo un proceso y un sistema de miles y miles de años. Quiero decirle esto, la Biblia no es propiedad exclusiva de una persona o de una institución. Todos nosotros, sobre todo hoy con la tecnología, tenemos acceso a los manuscritos originales o a los manuscritos más antiguos de la escritura. No están en casa de alguien, no están en la biblioteca de una persona o de una institución. Todos tenemos acceso a esto. Y ahora, este proceso ha sido un proceso que ha sido el resultado de cientos y miles de años, y cientos, que si no, hasta de miles de escribas, transcriptores, sociedades bíblicas enteras que llevan a cabo procesos rigurosos para asegurarse, número uno, de que se haga de una manera abierta, transparente, profesional, académica y cuidadosa. Entonces no son 5 personas traduciendo la Biblia y luego diciéndole una a sus otros 4 amigos: si le metemos aquí que se abrió el mar para que se vea más padre la Biblia. Sí, qué buena idea. No está sucediendo eso, no sucedió jamás. Entonces cuando alguien dice la Biblia es un libro escrito por hombres, o sea, sí, pero no estamos hablando de 12 personas en un cuarto. Estamos hablando de un proceso impresionantemente complejo y no un proceso cerrado. Número 2, cuando alguien dice la Biblia está escrita por hombres, también piensan la idea de que personas le metieron de su corazón y cosas de su cosecha. No, es que a lo mejor exageraron. A lo mejor le metieron elementos legendarios para tener sus propios objetivos y sus agendas personales. ¿Cómo explicas que hombres escriben un libro que atenta contra el hombre? Se lo creería si la Biblia fuera un libro que dijera: y los que son cristianos deben de ser reyes en la tierra, y todos los demás que no son cristianos deben de ser sus súbditos, esclavos, y servir a los cristianos todos los días. Bueno, ahí sí se la doy, que pues probablemente un cristiano escribió eso con un objetivo malvado. Pero la Biblia es un libro que atenta en contra de todo el ego, el orgullo, la carnalidad, el hambre y la ambición del poder del ser humano. Entonces los hombres le agregaron para darse un balazo en el pie, porque lo que habla la Biblia tal cual es de morir a nuestra carnalidad, de morir a nuestros deseos egoístas, a morir a nuestra ambición, a morir a nuestra, todo esto, a nuestro ego, etcétera, etcétera. Tercero, la Biblia ha sido escrita así por más de 40 autores diferentes, con una separación de cientos y cientos de años y contextos y lugares. ¿Sabe? Hay reyes escribiendo la Biblia, hay escribas escribiendo la Biblia, y hay pescadores escribiendo la Biblia. Personas de diferentes contextos, de diferentes lugares, de diferentes épocas, de diferentes, todo lo que estamos diciendo a lo largo de cientos y miles de años. Y fíjese bien, ¿cuál sería la probabilidad? Ok, está escrita por hombres, sí. Los hombres son imperfectos, sí. Los hombres le meten de su cosecha, sí. Sería la lógica, ¿no? Y esta fue escrita por más de 40 autores, sí. En cientos de años, sí. De diferentes contextos, sí. Entonces la Biblia debería de ser una telaraña, no sé si me explico. O sea, debería de ser un caos.
Porque a lo mejor ciertos libros escritos por un rey deberían de tener un énfasis, pero luego ciertos libros escritos por pescadores deberían de tener otro énfasis. Y luego ciertos libros escritos por sacerdotes deberían de tener otro énfasis. Y yo le quiero enseñar algo que es impresionante y veo y se conmueve mi corazón. Si tienes la primera imagen, la del fondo blanco, usted nada más ve ahí una mancha de color morado y azul. Esa imagen, si usted le hace zoom, o sea, se acerca a la imagen, son líneas de cómo la Biblia tiene algo que llamamos armonía perfecta. ¿Qué quiere decir? Que hace miles de años se escribieron cosas que se confirman miles de años después, y que cosas que se escribieron miles de años después también confirmaban cosas que se escribieron miles de años atrás. Y usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y va a encontrar esto: armonía en la escritura. La Biblia está perfectamente coordinada. ¿Sabe qué? Imposible, o sea, aunque nosotros nos pongamos de acuerdo a escribir un libro así, de verdad, no nos sale. Y ellos, ponme la siguiente imagen. Hay otra imagen que también habla de las referencias. Cada línea que usted ve ahí son referencias de cómo la Biblia está completamente conectada en un periodo de miles y miles de años por diferentes autores, por diferentes ciudades, por diferentes contextos, y la Biblia una y otra vez afirmándose a sí misma como una obra totalmente, sí, escrita por hombres, pero cuidada por el poder del Espíritu Santo. Entonces esto me lleva al siguiente argumento final acerca de cuando alguien dice que la Biblia está escrita por hombres. Déjeme le digo algo: si usted analiza y estudia los manuscritos de la historia de la humanidad, de la humanidad, no del cristianismo, usted va a ver, por ejemplo, que hay documentos importantes como la Ilíada de Homero, ¿verdad? Que es de hecho de los manuscritos, de las obras de la antigüedad que más manuscritos tienen. Fíjese bien, la Ilíada de Homero es el más renombrado libro de la antigua Grecia y es el segundo trabajo literario mejor preservado de toda la antigüedad, con 643 copias de soporte descubiertas hasta la fecha. O sea, han encontrado 643 copias de este manuscrito. Seguimos con el comentario. Esto palidece en comparación con las más de 5,600 copias que tenemos del Nuevo Testamento. Ahí le va, William Shakespeare. Todos nos creemos la historia de Romeo y Julieta. Bueno, depende de cuál vio usted, ¿verdad? Yo me creo la de Leonardo DiCaprio, pues porque leo, ya saben. Pero ni siquiera podemos comprobar que Romeo y Julieta fue exactamente escrita así, porque no tenemos manuscritos de la mano así, tantos de Shakespeare. Ha sido como que extractos de copias y manuscritos, pero no hay problema. Y el que más copias tiene es esta de la Ilíada, 643. Pues de su Biblia existen actualmente 5,600 copias en el griego original. Y en otros idiomas tenemos más de 25,000 copias. Entonces no estamos hablando de que un cuate tenía un libro en su casa y esa es la Biblia que tenemos hoy. Estamos hablando de que hay textos tras textos tras textos que vez tras vez se pueden comparar, contrastar, analizar y estudiar. Y vamos a ver qué cosa: que el mensaje se ha mantenido íntegro. Es una locura. Entonces, dudo de la Biblia. Si dudas de la Biblia, o sea, tienes que dudar de todo. O sea, literalmente investiga con pruebas de ADN quiénes son tus papás, porque quién sabe si el que te escribió en el acta de nacimiento dijo la verdad, ¿verdad? O sea, tenemos que dudar de todo. Y si hablamos de documentos escritos, el que más contiene es la Biblia hasta el día de hoy. Y entonces son los manuscritos a los que estos académicos ateos, críticos, etcétera, con una ciencia que se le llama crítica textual, ponen en contraste a estudiar cada letra, cada renglón, cada párrafo, contexto, idea, etcétera, y a través de diferentes ciencias que se mezclan ahí, como la arqueología, como la historia, etcétera, empiezan ellos a darse cuenta
la veracidad que hay en la Biblia a lo largo de la historia. Así que fue escrita por hombres, sí, pero lo que tenemos escrito de verdad es una obra divina. Es una obra que Dios preservó a lo largo de muchos años, que es impresionantemente orquestada en una armonía perfecta. Que esto me lleva a la segunda argumento, y el segundo argumento que estamos pensando aquí es el siguiente. Algunos dicen lo siguiente: es que la Biblia tiene errores o se contradice, ¿verdad? Alude este argumento como que, pues como la Biblia es de una obra de letra humana y el hombre es imperfecto, obviamente tiene errores y obviamente tiene contradicciones, y si tiene errores y contradicciones, pues yo no puedo confiar completamente en ella. Y a mí me encanta que me digan que la Biblia tiene errores, porque cuando me dicen que la Biblia tiene errores, usualmente la persona que lo dice nunca la ha leído. Entonces cuando le diga a alguien, pero la Biblia está llena de errores, usted dígale, ¿dónde? Y se acabó la conversación. Y se acabó el argumento. Se acabó. Ahora hay que entender lo siguiente: contradicción o error. Y yo le voy a decir algo: la Biblia es inerrante, no tiene errores ni contradicciones. Desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, no tiene error ni contradicción. Ojo, fíjese bien, ¿qué significa error o contradicción? Quiere decir que habla verdades que se contradicen una a otra. Le voy a decir que sería una contradicción. Por ejemplo, que la Biblia nos diga en un lado, Jesús sanó enfermos, y que luego la Biblia nos diga en otro lado, Jesús nunca sanó jamás a ningún enfermo. Eso es una contradicción. Otra contradicción sería que en un lado de la Biblia diga Jesús es el Hijo de Dios, y que luego otro versículo diga Jesús jamás fue ni será el Hijo de Dios. Esa sería una contradicción. Otra contradicción sería que en un lado de la Biblia diga ama a tu prójimo como a ti mismo, y otro lado de la Biblia diga odia a tu prójimo y ve oportunidades para golpearlo todos los días. Eso sí sería una contradicción. Y en este sentido la Biblia no tiene ninguna contradicción de principio a fin. El mensaje es íntegro, el mensaje es armonioso. Pero yo le voy a decir esto, porque si usted le dice ¿dónde? Y ese cuate sí se queda muy ganchado con la conversación porque es regio, y va a su casa para demostrarle que sí tiene, va a venir con usted y sí le va a enseñar unos cuantos versículos, y usted se va a poner nervioso. Pero le quiero decir algo: la Biblia tiene diferencias. La palabra adecuada es diferencias. Okay, no son errores, no son contradicciones, son diferencias. ¿Qué quiere decir? Que en un lado dice algo y en otro lado dice algo diferente, pero no contradictorio. Sí, es como, bueno, le voy a poner un ejemplo bíblico para que lo podamos ver juntos. ¿Cómo se ve una diferencia? Fíjese bien, Esdras capítulo 2 dice, préstele un chorro de atención, vea. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, eran 2,812. ¿Cuántos? 2,812. Y luego vean Nehemías. Los hijos de los mismos, Pahat Moab, de hijos de Jesúa y Moab, eran 2,818. Hay 6 más. Oh, entonces Dios es falso y Jesús no vino y no hay milagros y Dios no nos ama y el cielo es mentira y la Biblia es falsa y Jesús era un mentiroso. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tiene esto de contradicción? Tiene una diferencia. Agregó este hombre Nehemías a 6 personas más. Pero ¿qué tiene que ver eso con el mensaje del evangelio? ¿Sí me explico? No lo contradice. ¿Cómo lo contradice? Es que es error. No es error, es una diferencia. Y le voy a decir algo todavía aún mejor, porque yo de repente leía eso y sí me asustaba, le voy a ser bien sincero, hace muchos años. Pero yo le voy a decir que si usted busca por qué hay esto, va a encontrar siempre una explicación contextual. ¿Qué quiere decir? Esto sucede mucho entre Esdras y Nehemías. Hacen conteos y no siempre hacen match a los mismos números. Pero le voy a decir por qué. Porque hay contextos en el que uno está contando solamente a los hombres mayores de edad y otro está considerando a los niños también. Y va a ver usted que son ese tipo de detalles que hace que los datos se arrojen de una manera diferente. Pero ¿qué tiene que ver eso con contradicción bíblica? Hay otras diferencias, por ejemplo, Proverbios, que dice, no discutas con el necio porque es una pérdida de tiempo. Y el siguiente versículo dice, sí discute con el necio para que no se envanezca. Pero es contextual. Está diciendo, ¿no quieres perder el tiempo? No discutas con un necio.
Y la otra planteamiento es, ese necio se cree mucho, discute con él para que le hagas ver que no está bien en lo que está diciendo. Pero no es una contradicción, no sé si me explico. O sea, no está atentando en contra del mensaje de Jesucristo como tal. Tenemos diferencias. Le voy a decir otra muy popular que algunos usan, ¿ok? En la Biblia, en el Evangelio, dice que Judas se ahorcó. ¿Cuántos han leído eso, que Judas se ahorcó? Pero luego en otro Evangelio dice que Judas se cayó de una montaña y su cuerpo se hizo 1000 pedazos. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Judas se ahorcó o su cuerpo se descompuso en el suelo? Oh, contradice, Dios no existe porque no sé si Judas se ahorcó o se descompuso en el suelo. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que ver? Siempre son detalles irrelevantes, pero le voy a decir algo. Si usted lo estudia en contexto, lo que está pasando es que Judas se ahorcó, su cuerpo se quedó ahí, se descompuso y cuando se cayó al piso, pues se despedazó en 1000 pedazos. Obviamente. Pero no tiene, a pesar de que sea obvio eso, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver con el mensaje íntegro de la palabra de Dios? Así que yo le quiero decir algo, si alguien eventualmente le saca una diferencia, hay una razón detrás de ella, ¿ok? Y nunca va a encontrar usted en la Biblia algo que diga, ahora una vez escuché un judío, es que Deuteronomio dice que ninguna persona pagará por los pecados de otra persona. Y luego me estás diciendo en el Nuevo Testamento que Jesús pagó por los pecados de todas las personas. Ándele. Pero otra vez, si lo lee en contexto, en Deuteronomio está hablando de deudas financieras. Está diciendo de que si yo me endeudo el día de mañana y no puedo pagar, mis hijos no tienen por qué absorber mi deuda, porque ese es mi pecado y no es el de ellos. Ese es el contexto. Entonces ningún otro ser humano es culpable de pagar el pecado de otro ser humano. Entonces no está hablando ante Dios, está hablando ante una situación financiera. Entonces bueno, ya dije varios ejemplos cuando alguien dice que la Biblia se contradice o tiene errores. Punto número 3, y ya me voy a ir bien rápido, estos son más cortos. Es que la Biblia es un libro de cuentos de hadas. La Biblia es un libro de fantasía. Es como creer en los unicornios o en los duendes o no sé, en hadas y esas cosas. ¿Por qué? Porque pues es un libro de fantasía, es un libro que habla de cosas mágicas y de poderes y es un cuento, haz de cuenta. Debemos reconocer dos cosas. Número uno, que sí, la Biblia tiene un lenguaje poético, pero quiero decirle esto, la Biblia es un libro que tiene veracidad histórica comprobable. No dice en una ciudad, en una lejana tierra, literalmente cuando se hablan de los lugares, se dice dónde era, qué año era, quién era el gobernante de aquel tiempo. Y podemos ver que la Biblia usa un lenguaje de contexto histórico situado en su temporada. Entonces la Biblia no habla de cuentos mágicos, la Biblia dice nombres, fechas, da datos. Por eso vemos esos números, porque la Biblia se detiene a darnos datos concretos que pueden ser verificables a través de la historia o la arqueología. Entonces sí, la Biblia tiene cosas sobrenaturales, pero la Biblia puede ser analizada, contrastada, estudiada por diferentes ramas de estudio, y no solo desde una postura cristiana, sino desde una postura atea o de la historia y la veracidad de la historia mundial sucediendo. Lo vemos en la arqueología, que finalmente la Biblia no está situada en un mundo de fantasía, está situada en un hecho histórico, ¿ok? Cuarto argumento es esto, y esto de seguro usted lo ha escuchado, es que la Biblia es arcaica. Tiene temas impensables como la esclavitud y temas de abuso y cosas terribles. Y aparte luego no contesta temas importantes como los dinosaurios, ¿verdad? No dice nada del velociraptor. Y a mí me gusta el velociraptor y no dice nada la Biblia. Bueno, ante eso yo tengo dos respuestas. Número uno, la Biblia es honesta al narrar la historia. La Biblia no es un libro de fantasía en este sentido de que la Biblia dice todo bien,
todo es perfecto, todo es amor, todo es fe, todo es milagros. La Biblia, como es un libro que narra sucesos históricos, es honesta, es cruda al decir lo que estaba pasando en la humanidad. Y si había una temporada de abuso o cosas terribles o impensables, la Biblia no está diciendo qué padre, qué bendición que hay abusos. La mala Biblia está como un documento histórico narrando lo que se vivía en aquellos días. Y algunos han argumentado, sí, pero la Biblia fomenta la esclavitud. Dice que Dios permite a los esclavos y hasta parece que lo alienta. Y yo le voy a decir algo a usted el día de hoy. Sí, eso es verdad. Es verdad. ¿Ves, Walo? Te dije, es impensable. Ojo, temas contextuales. Yo quiero decirle a usted que la esclavitud, si habla la Biblia y Dios la promueve. Guarde este mensaje aquí porque seguro lo van a cancelar en Facebook. Pero quiero que sepa que la esclavitud de la que Dios habla no es la esclavitud que nosotros entendemos y conocemos. De hecho, se dice así: la esclavitud hebrea o la esclavitud griega. Es muy diferente. La esclavitud nosotros la entendemos como alguien que es privado de su libertad y es forzado y torturado y manipulado a hacer trabajo excesivo, etcétera, etcétera. La esclavitud hebrea es que cuando un hombre, un padre de familia, se encontraba en bancarrota y ya no tenía para darle de comer a sus hijos, podía ir con un amigo y decirle: quiero ser tu esclavo. O sea, otras palabras, puedo trabajar para ti. Y cuando Dios establecía esta alternativa para aquellas personas que se encontraban en un grave problema, Dios no solo fomentó esta opción, sino que dio condicionantes. Y sabes que los esclavos hebreos eran los esclavos mejor tratados de la historia. Ellos tenían cuidado, sus vidas estaban aseguradas. Ellos tenían obligaciones para sus esclavos de darles ciertos beneficios financieros, alimenticios, cuidar la integridad de ellos. Ellos no eran latigados, no eran oprimidos, no eran ofendidos, no eran torturados ni manipulados. Ellos eran cuidados. Y luego a los 7 años después, si ellos duraban 7 años y no salían adelante de su deuda, en estos 7 años no lo habían logrado, Dios le decía al amo: libéralo, dale dinero, dale alimento, y su deuda ya no existe. Y eran totalmente librados de esa. O sea, la esclavitud de la que la Biblia habla literalmente es un recurso de bienestar para aquellas personas que tocaban fondo y no tenían otra opción. Dios decía: no los vamos a desamparar, vamos a darles opciones de trabajo. Y luego decía: y si a los 7 años este esclavo se siente que te ama a ti y ama a tu casa y está contento porque le está yendo muy bien, él tiene la opción de decir: quiero seguir trabajando para ti. Y si él te lo pide, síguele dando sostenimiento, sueldo, etcétera. No había violencia en esto. Entonces, la Biblia habla de esclavitud, sí, pero no como tú y yo la entendemos. Es que hay que meternos en el contexto. Y luego, pero la Biblia no habla del velociraptor. Claro, porque la Biblia no es un libro jurásico. Es como decir, no sé, me siento raro con la Constitución mexicana porque no viene cómo preparar un pastel de chocolate. Pues claro, porque no es un libro de repostería. Entonces, si la Biblia no aborda ciertos temas, es porque no se trata de eso el mensaje. La Biblia no es el manual de la vida. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. Es un mensaje de redención y en ella están escritas todas las cosas que Dios quería que supiéramos. Y si el velociraptor era azul, verde, amarillo o rojo, no viene en la Biblia, es porque no importa de qué color era. Pero si la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, es porque era importante para mí que yo supiera que Él es el camino. Así que si la Biblia no habla de un tema, no es porque está incompleta, es porque realmente no importa en el mensaje que Dios tenía para nosotros. Por último, la Biblia es un libro, ese sería el último argumento que quiero abordar el día de hoy antes de terminar. Es que la Biblia es un libro de religiosidad universal, de una religión universal adaptada al cristianismo. Es como que todas las religiones tienen su libro, todas las religiones tienen sus historias, muchas de ellas se parecen y esta nada más la adaptamos al cristianismo, pero es un libro más. Pero al final todas las historias son lo mismo.
Eso dicen todos, pero le voy a decir algo. La Biblia es el libro que justamente es más exclusivo, es más excluyente de todos. La Biblia dice, no, lo que está escrito aquí es verdad y lo demás no lo es. Y el Dios que se habla aquí es el único y los demás no lo son. Y las palabras que aquí se contienen no se comparten con ningún otro, porque solo Dios es veraz. La Biblia es bien celosa cuando habla de su mensaje. Entonces no es un libro más que se une a la ola de todos los libros religiosos bonitos. Es un libro que dice, yo soy verdad y lo demás no. Esto está súper interesante. Pero pues puede decir uno, pues sí, pero pues todos dicen eso, ¿no? De su religión o de su libro. Al final todos pueden decir eso. ¿Sí? ¿Es verdad? Pero el asunto es este: la Biblia no solo contiene veracidad histórica, sino tiene algo bien glorioso. Y esto yo quiero animar su corazón en esta tarde. Es un libro que no solo narra la historia, sino que profetizó la historia. Y no solo vemos profecías dichas, sino vemos profecías cumplidas. Ahora, cuando hablamos de profecía, tienen estos personajes. No, Nostradamus dijo que un día iba a haber una guerra. Y mira, es como si le digo, yo profetizo que un día a alguien aquí le va a ir bien y un día le va bien. ¡Wow! O sea, pues sí, son profecías genéricas. Pero la Biblia tiene profecías específicas que tienen tiempo, que tienen geografía y que de una manera imposible llegaron a su cumplimiento, aún miles de años antes de que sucedieran. Imposiblemente, o sea, imposible de ser fabricado por la capacidad humana. A diferencia de otros libros, la Biblia contiene historia, pero contiene cumplimiento de profecía fuera de la capacidad del ser humano. Y yo quiero terminar con esto. Hay muchas profecías, hay muchas cosas sucediendo. Hay muchas cosas impresionantes que estamos viendo hasta el día de hoy. Usted lee la destrucción de Damasco y eso no había sucedido, y sucedió hace aproximadamente 10 años, si no me fallan los números. O sea, acaba de pasar. Y usted va a ver la constitución de Israel como una nación, 1948 sucediendo, pero eso estaba profetizado desde 600 años antes de Cristo. Y no es como que un grupo de iglesia cristiana dijo, un día dice una profecía que todos se van a vestir de rojo, vistámonos de rojo y cumplamos la profecía. No, la constitución de Israel como nación no fue hecha por un grupo de religiosos, es algo que se llevó a cabo por las Naciones Unidas y política, y había muchas cosas sucediendo fuera de la fe del judío y se cumplió. ¿Sabe que hay profecías que decían dónde Jesús iba a nacer 600 años antes de que naciera? Hay profecías que dicen cómo Jesús iba a nacer. Ahora, se la doy a alguien que sea muy escéptico y que diga, pues sí, yo puedo leer que el Mesías va a nacer en Nuevo León y me voy a vivir en Nuevo León, tengo un bebé y digo que es el Mesías. Ok, está bien, te la doy, sí puede ser. Pero luego también habla de un infanticidio llevado a cabo por el Imperio Romano y está profetizado en Jeremías. ¿Usted cree que es posible que un grupo de judíos lleguen con Herodes? Perdón, estábamos pensando, es que queremos cumplir unas profecías. ¿Podrías llevar a cabo un infanticidio? Es que nada más queremos cumplir algo que vimos en Jeremías. Qué buena idea, hagámoslo. ¿De verdad se imagina usted a Herodes cooperando, llevando a cabo un detallito como ese, nada más para cumplirles el capricho de un grupo de judíos? Y vamos a ver que hay cosas operando de una manera imposible para el ser humano, cumpliéndose porque estaba escrito. Solamente en la persona de Jesús. Yo quiero que vea la cantidad de profecías. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Atrás, me voy más despacio. Ponte en la primera. Solamente, y le voy a pedir al equipo de alabanza que me ayude pasando porque quiero orar. Yo solo quiero que vea usted esto. Solo en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. O sea, estamos ignorando lo que ahorita dije de la constitución de Israel, de la destrucción de ciertas naciones. O sea, ignorando todas las demás profecías, solo en la persona de Jesús. Yo quiero que vea esto. Aquí dice cuál es la profecía. Aquí es donde viene en el Antiguo Testamento.
Y aquí es donde sucedió en el Nuevo Testamento. Quiero que vea usted esa lista. Obviamente no la vamos a ver toda ahorita, pero mira, dale la siguiente. Estas son otras. Dale la siguiente. Otras, 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 otras. ¿Es la última? No sé si usted acaba de ver la lista. Y solo es de la persona de Jesús, dejando de lista fuera todo lo demás. De verdad, explícame cómo esto puede ser posible en la vida de un solo ser humano. Un solo ser humano. Y este es el asunto, no tenemos un libro de historias bonitas, tenemos un libro de historia y tenemos un libro que profetizó cosas que vinieron a su cumplimiento y que profetizó cosas que fueron reales, que profetizó cosas que eran imposibles y que fueron cosas que el día de hoy pueden levantar nuestra fe a decir que nuestra confianza está bien si está colocada y depositada en las palabras de este libro, porque más allá de ser un libro escrito por hombres, es un libro escrito por hombres, pero cuidado e inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué onda con la Biblia? Pues ya vimos qué onda con la Biblia un poquito. Espero que esto haya sido de bendición, que han sido datos. Si le interesa seguir aprendiendo esto sin problema, podemos seguir dando material, algunos recursos, algunos libros, por dónde estudiarlo. Pero déjeme decirle, no tenemos un libro legendario, tenemos un libro muy, muy pesado, muy sostenible. Y 2000 años después, nadie ha terminado ni ha podido ni siquiera refutar algo que está escrito en estas palabras. Así que tenemos la verdad de Dios escrita en nuestras manos. Así que, ¿por qué no cierras sus ojos en esta tarde? Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es suficiente, porque tu palabra es nuestra autoridad y porque tu palabra es digna de ser creída, digna de confiar en ella, y porque tu palabra cumple todo aquello, Señor, de lo que se prometió tantos años atrás. Se narró tu nacimiento, se narró tu crecimiento, Jesús, se narró tu crucifixión y tu resurrección, y se narró la eternidad que hallamos en ti, y que todos podemos seguir caminando con una fe sólida si confiamos en tus palabras, Señor. Creemos en ti y te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.